Aviones de Israel bombardearon la franja de Gaza, dejando 2 heridos. La aviación israelí bombardeó este sábado la franja de Gaza, provocando graves daños a las viviendas de los palestinos residentes en las zonas cercanas al ataque. El movimiento palestino Hamas informó este domingo que aviones cazas F-16 israelíes sobrevolaron la franja y lanzaron misiles sobre posiciones militares, lugares de entrenamiento y túneles en el este de Gaza, bombardeos que no produjeron heridos. El ejército israelí confirmó la operación militar y argumentó que fue ordenada después de que un explosivo en la frontera controlada por Israel hiriera a 4 soldados israelíes. En tanto, un portavoz de Hamas, Hazem Qasim, señaló que los bombardeos causaron graves daños a casas privadas de vecinos en esa zona, y responsabilizó a la ocupación israelí de la escalada de violencia en la franja. Por su parte, el ejército confirmó que aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron objetivos militares específicos de la organización terrorista Hamas, pero desde Gaza los habitantes señalaron que los daños se produjeron en viviendas de la zona. Como resultado de los ataques israelíes, 2 palestinos resultaron heridos y fueron transferidos para recibir atención médica a un hospital en Rafah, informó el Ministerio de Salud palestino en Gaza. Al cierre de esta nota, las fuerzas de rescate palestinas estaban explorando una zona al este de Rafah que, según dijeron, fue alcanzada por el fuego de la artillería israelí, añadieron desde el ministerio. Finalmente, las brigadas Etzerim Al-Qassam, el brazo armado del movimiento Hamas, ha emitido un comunicado para notificar que el ataque de la Fuerza Aérea de Israel contra las posiciones de Hamas en la franja de Gaza ha sido repelido gracias a su sistema de defensa antiaérea. Aviones de Israel bombardearon la franja de Gaza, dejando 2 heridos. La aviación israelí bombardeó este sábado la franja de Gaza, provocando graves daños a las viviendas de los palestinos residentes en las zonas cercanas al ataque. El movimiento palestino Hamas informó este domingo que aviones cazas F-16 israelíes sobrevolaron la franja y lanzaron misiles sobre posiciones militares, lugares de entrenamiento y túneles en el este de Gaza, bombardeos que no produjeron heridos. El ejército israelí confirmó la operación militar y argumentó que fue ordenada después de que un explosivo en la frontera controlada por Israel hiriera a 4 soldados israelíes. En tanto, un portavoz de Hamas, Hazem Qasim, señaló que los bombardeos causaron graves daños a casas privadas de vecinos en esa zona, y responsabilizó a la ocupación israelí de la escalada de violencia en la